lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además, de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las arpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David, anda, y que Yahvé esté contigo. Saúl pasó a David su propio equipo de combate, lo puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espalda por encima de su vestimenta, trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces le dijo a Saúl, no puedo caminar con todo eso porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo, tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero. Tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses y enseguida le dijo, ven para acá para entregarte como comida de los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo, tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en su morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano, le cortó la cabeza. Así acabó con él. Los filisteos, al ver la muerte de su campeón, salieron huyendo. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron su grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Crón. Y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Saarayim hasta Gad y Ecrón. Cuando regresaron los israelitas de esa persecución a los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sus armas, en cambio, las dejó en su propia tienda. Al ver cómo David iba a enfrentarse con el filisteo, Saúl había dicho a Abner, el jefe de su ejército, Abner, ¿de quién es ese muchacho? Abner le respondió, por mi vida, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo, infórmate para saber de quién es hijo ese muchacho. Cuando David regresó después de haber derrotado al filisteo, Abner lo llevó donde Saúl tenía en la mano la cabeza del filisteo. Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió, soy hijo de tu servidor Jesé de Belén. Primera de Samuel, capítulo 18. David, Saúl y Jonatán.
Cuando David terminó de hablar, el corazón de Jonatán sintió afecto por David, y desde ese día, Jonatán amó a David tanto como a sí mismo. Ese día, Saúl se alojó a David en su casa y no dejó que volviera donde su padre. Jonatán, por su parte, hizo un pacto con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David junto con su traje, su espada, su casco y su cinturón. En todas las expediciones a donde lo enviaba Saúl, David tenía pleno éxito y Saúl lo puso a la cabeza. Y de todos sus hombres de guerra, era querido por todo el pueblo y también por los servidores del rey. Cuando volvieron después que David había dado muerte al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro del rey Saúl cantando y bailando con tamborines y arpas, canciones festivas. El coro de las bailarinas entonaban este canto: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Eso le disgustó mucho a Saúl, quien se enojó. Se dijo: le han dado 10,000 a David y a mí solo 1000. No le falta más que la realeza. Desde ese día, Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente, se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara, como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. Le disparó la lanza pensando: voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe 2 veces. Saúl empezó a temer a David, porque Yahvé estaba con él mientras que se retiraba de Saúl. Saúl alejó a David de su casa y lo hizo jefe de 1000. Este iba y venía a la cabeza del pueblo. David resultaba victorioso en todas sus expediciones, porque Yahvé estaba con él. Saúl vio el éxito de David y le temió. Todo Israel y Judá amaban a David, porque éste iba y venía al frente del pueblo. Saúl dijo entonces a David: ¿conoces a mi hija mayor, Merob? Te la daré como esposa si demuestras ser más valiente a mi servicio cuando dirija las guerras de Yahvé. Pero Saúl se decía: que no muera por mis manos, sino por las de los filisteos. David le dijo a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué vale mi vida? ¿Qué es la familia de mi padre en Israel para que yo llegue a ser el yerno del rey? Pero cuando llegó el día en que debía dársela a David, la hija de Saúl, ésta había sido dada como esposa a Adriel de Mejolá. Mical, la segunda hija de Saúl, amaba a David y se lo dijeron a Saúl, quien se sintió feliz por eso, pues se dijo: se la daré, pero será para él una trampa. Al conseguir así, conseguiré que caiga en manos de los filisteos. Saúl llamó a David por segunda vez: ahora sí que serás mi yerno. Saúl dio esta orden a sus servidores: conversen discretamente con David y díganle: el rey te quiere. Sabes que todos sus servidores te aman. Acepta pues ser ahora el yerno del rey. Los servidores de Saúl transmitieron estas palabras a David y David le respondió: parece que para ustedes es muy sencillo llegar a ser yerno del rey, pero ¿se han fijado en que yo soy un hombre sin dinero y humilde? Los servidores de Saúl se lo repitieron. Esta es la respuesta de David. Saúl les dijo: así hablarán a David, para que ese matrimonio, el rey no quiere dinero, sino únicamente 100 prepucios de filisteos, para vengarse así de sus enemigos. De ese modo, pensaba Saúl que David iba a caer en manos de los filisteos. Los servidores transmitieron estas palabras a David, a quien le pareció que sería bueno ser el yerno del rey. Aún no se cumplía el plazo cuando David salió de campaña con sus hombres. Mató a 200 filisteos y trajo sus prepucios, que mandó al rey para ser así su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. En esa oportunidad,
Saúl se dio cuenta de que Yahvé estaba con David. Mical, por su parte, la hija de Saúl, quería a David. Saúl temía a David cada vez más. Su odio a David se había vuelto habitual. Cada vez que los jefes de los filisteos salían de campaña, David tenía más éxito que los demás servidores de Saúl y llegó a ser célebre. Primera de Samuel, capítulo 19. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que sería bueno matar a David, pero Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Le advirtió pues a David: Saúl, mi padre trata de matarte. Mantente en guardia. Mañana temprano, ponte a resguardo y escóndete. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y veré lo que pasa. Te lo comunicaré enseguida. Jonatán defendió a David ante su padre, Saúl, diciendo: No haga daño el rey a su servidor David, pues él no ha hecho ningún daño y lo que ha hecho te ha servido mucho. Arriesgó su vida para derribar al filisteo y Yahvé dio allí una gran victoria a todo Israel. Cuando tú lo viste, te sentías bien contento. ¿Por qué pues pecarías manchándote con sangre inocente si mandas asesinar a David sin razón? Saúl escuchó a Jonatán y lo juró por la vida de Yahvé que David no morirá. Inmediatamente, Jonatán llamó a David y le contó esa conversación. Luego llevó a David donde Saúl y se puso a su servicio como antes. La guerra se reinició. David salió de campaña contra los filisteos y les infligió una gran derrota. Salieron huyendo ante él. Mientras Saúl estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, se apoderó de él un mal espíritu de Yahvé. David se puso a tocarle la cítara. Saúl trató de clavar a David en el muro con su lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se enterró en el muro. David salió huyendo y escapó una vez más. Esa misma noche, Saúl mandó unos hombres para que cercaran la casa de David y lo asesinaran en la mañana. Pero Mical, la mujer de David, le dio este aviso: Si no escapas esta misma noche, serás asesinado mañana. Mical ayudó a David a bajar por la ventana. Se alejó, salió huyendo y se puso a resguardo. Mical acostó entonces en la cama a uno de los ídolos que tenía en la casa. Le puso en la cabeza una peluca de pelo de cabra y lo tapó con una manta. A los hombres que Saúl había mandado para apresar a David les dijo: Está enfermo. Pero Saúl mandó de nuevo a sus hombres con el encargo de que vieran a David diciéndoles: Tráigamelo en su cama para que le dé muerte. Entraron los mensajeros y encontraron al ídolo en la cama con la peluca de pelo de cabra en la cabeza. Saúl dijo a Mical: ¿Por qué te has burlado de mí? ¿Dejaste que mi enemigo se fuera y escapó? Mical respondió a Saúl: Es que él me dijo: Si no me dejas salir, te mato. David se libró pues al huir y llegó a la casa de Samuel en Ramá. Le contó a este todo lo que le había hecho Saúl. Con Samuel se fue a vivir a las celdas de los profetas. Le avisaron a Saúl: David está en las celdas cerca de Ramá. Saúl mandó entonces a unos hombres para que se apoderaran de David. Cuando se encontraron con un grupo de profetas que estaban profetizando y Samuel los presidía, el Espíritu de Dios se apoderó de los enviados de Saúl, quienes se pusieron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl, quien mandó a otros mensajeros, los que también profetizaron por tercera vez. Saúl mandó mensajeros y estos también se pusieron a profetizar. Salió él mismo rumbo a Ramá y llegó a la cisterna que está en Secú. Ahí preguntó: ¿Dónde está Samuel y David?
le respondieron: